Guía para elaborar una propuesta de investigación. Este instrumento didáctico explica las pautas generales para organizar y estructurar un proyecto de investigación en docencia. Capítulo 1. El problema de investigación. Este enmarca teórica y metodológicamente la propuesta de investigación. Para desarrollarlo se proponen los siguientes objetivos. Determinar el tema. Se reflexiona acerca de aspectos como intereses, necesidades, prioridades educativas del docente investigador y el contexto. Los antecedentes de importancia, relevancia, originalidad o viabilidad del tema. Uso de metodologías específicas, descripción e interpretación de resultados, el impacto educativo y sociocultural del proyecto, el diagnóstico de necesidades educativas, la revisión bibliográfica y por último la sistematización de toda la información. También tenemos la identificación del problema. El propósito fundamental es determinar qué, por qué y para qué se realiza ese estudio. La etapa inicial es la caracterización del problema. Para ello, Canales 1986 organiza la información en 4 puntos clave para definir el problema de investigación. 1. Acercamiento al problema de investigación. Dentro de este se realiza un planteamiento y explicación de interrogantes, descripción de cómo abordar el tema de investigación, explicación del diagnóstico de necesidades educativas y aspectos relacionados con el tema. 2. Definición. En este se empiezan a desechar problemas incoherentes y poco útiles, fundamentación teórica, determinar las variables más importantes para la investigación y finalmente describir la justificación que marca la necesidad e importancia de estudiar el tema. Planteamiento del problema. Para poder abordar este tema citamos a Cleringer 1991 y Canales 1986. Ellos nos dicen que el planteamiento del problema toma en cuenta varias variables. De igual forma se da a través de una pregunta y relaciona la dimensión temporal y espacial. Ahora, el planteamiento de los objetivos. Partimos con el objetivo general que básicamente nace del problema de investigación y responde a la pregunta ¿qué se desea investigar y qué se busca con la investigación? Ahora, los objetivos específicos se derivan del objetivo general y son los que guían nuestra investigación. Finalmente tenemos el planteamiento de las metas, que son los productos de la investigación. Ahora, ya tenemos el planteamiento del problema y también los objetivos. Nos falta fundamentar teóricamente nuestro trabajo. Para esto hacemos uso del marco teórico o el marco conceptual. El marco teórico hace referencia a las posturas teóricas que tomamos como autores. Por otro lado, el marco conceptual son los conceptos que vienen dentro de nuestras variables. Para este punto es importante tener información relevante, sin obviar la frase menos es más. Ahora, ¿cuál es el propósito del marco conceptual? Para responder esta pregunta, citamos lo siguiente. Las variables e hipótesis en el marco conceptual. Las variables en el marco conceptual constituyen los elementos principales o básicos que se están estudiando del problema. Cabe recalcar que estos elementos son seleccionados por el investigador. Por otra parte, tenemos a las hipótesis en el marco conceptual, las cuales ayudan a explicar los hechos y los fenómenos que pasan en el problema, es decir, las variables, para acercarnos más a la realidad de este. El marco teórico siempre viene acompañado de la revisión de la bibliografía, que es nuestro primer paso. El segundo paso es la elección de los aspectos principales o la identificación. El tercer paso es la selección de las variables principales, la descripción de estas y la relación que hay entre ellas. Procedimiento metodológico. Para ello, varios autores establecen 2 paradigmas, el método cuantitativo y el método cualitativo. El método cuantitativo es muy usado para lo que son fenómenos observables y además son susceptibles para la mediación, para el análisis matemático. Más abogan por el uso de estrategias cualitativas fundamentadas en el método científico, el cual, para Bosch 1983, siempre debe seguir ciertos pasos. Los pasos son los siguientes. Como primero tenemos plantear un problema. Como segundo tenemos la construcción de un marco teórico. Como tercero tenemos lo que es crear teorías. Y como cuarto tenemos la verificación de la hipótesis. El siguiente método es el cualitativo, que a diferencia del cuantitativo nos permite comprender los comportamientos humanos, ya sea en el aula, en la escuela o en diferentes contextos. Esta, a diferencia del cuantitativo, el investigador no interfiere ni con sus creencias, ni sus pensamientos, ni sus ideas sobre el tema. Utiliza diferentes estrategias metodológicas como son los estudios de caso, la etnografía, la investigación participativa y la investigación-acción. Según Hernández 2003 existen 4 tipos de investigación. Tenemos las exploratorias, las descriptivas, las explicativas y las correlacionadas.
Para diseñarla tenemos dos tipos, ya sea experimental o no experimental. En las experimentales tenemos, por ejemplo, los experimentos, los cuasi experimentos o los preexperimentos. Y en las no experimentales tenemos, por ejemplo, la biografía, la etnografía, la teoría del contraste y los estudios de caso. Para la selección de los informantes, si es que es cuantitativa, podemos optar por una muestra de toda la población. Y si es cualitativa, eso ya queda a criterio, puede ser un estudio de caso único o grupos pequeños. Si es que es de paradigma cuantitativo, podemos optar por todas aquellas que nos dan respuestas cerradas, por ejemplo las encuestas, y para analizar sus datos utilizamos tablas estadísticas, cuadros, etc. Si es que es de paradigma cualitativo, en cambio utilizamos por ejemplo la observación participativa, los estudios de caso, las discusiones de grupo, y para analizar su información en cambio utilizamos ya sea un mapa mental, softwares analíticos, eso ya queda al criterio del investigador. Finalmente, es importante que nos planteemos un cronograma, el cual principalmente debe tener las actividades que vamos a desarrollar y en qué fechas lo vamos a realizar.